comprar, y de ahí viene la palabra simonía. No, el don es algo gratuito, significa regalo incondicional que se da en una relación íntima entre el espíritu, que es el dador, y el creyente, que es el receptor. Y eso es interesante como lo menciona el doctor Rigoberto Gálvez en su obra El Espíritu Santo, dador de vida y poder, porque es ahí donde nosotros podemos dar. El creyente es el que lo recibe sin hacer nada, cuando reconoce a Jesucristo, dice otro teólogo. El uso entonces es una obra espiritual de Dios, gratuita, y no por una deuda que nosotros podamos tener. Es gratis como Dios nos lo da. Ninguno la ha comprado. Ninguno la puede obtener de otra forma. El uso que se le da también al término en el Nuevo Testamento es bastante amplio, extendiéndose desde el don de la salvación en Romanos 6:23 hasta el don del cuidado providencial de Dios que se habla en 2 Corintios capítulo 1. Generalmente se usa entonces el término caris con referencia a los dones especiales, a las capacidades que Dios da a los hombres, y con la sola excepción de 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, en el Nuevo Testamento solo Pablo es el que utiliza esta palabra. Así es de que cuando se refiere a un don para el servicio, parecería incluir los talentos naturales con los que se nace, como pareciera decirlo Efesios capítulo 4, donde habla de los apóstoles, pastores, profetas, pero va más allá. Pone un énfasis además que se refiere a los talentos sobrenaturales que se otorgan en el momento de la salvación. De manera que el don espiritual se puede definir como la capacidad para servir dada por Dios. Esa sería la definición. Y su origen está en Dios, no está en el hombre. Y se trata de una habilidad especial, ya sea natural o sobrenatural. Y su fin es que rinda frutos para el servicio. Por lo tanto, en el griego caris se marca en un contexto dinámico. A diferencia del fruto del Espíritu, que generalmente muchos son pasivos en la voz que se habla en la palabra de Dios, y eso es una característica del griego. El griego tiene voz media, voz pasiva y voz activa. Aquí los dones están dados en voz activa, que se marca en un contexto dinámico, que es parte para ser usada para el creyente. Así es de que la distribución de los dones está sujeta a la dirección soberana del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 12:11, donde dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Las Escrituras entonces nos revelan que hay ciertas limitaciones en el método que emplea el Espíritu para la distribución. No, Dios lo da. Es el Señor el que los da. El Espíritu es el agente que otorga los dones. El hombre puede colaborar en el desarrollo de estos, pero en esta última instancia, la fuente definitiva de todos los dones espirituales sigue siendo el Espíritu Santo. Y es así como el doctor Rigoberto Gálvez también en su libro dice: el Espíritu Santo, en la página 155 dice: el apóstol Pablo usa en sus cartas la palabra carisma con diversos significados. La utiliza de manera amplia para designar las varias manifestaciones del Espíritu. Resalta en la carta a los romanos que la naturaleza de los dones es en esencia una gracia divina y que son dados de manera particular y diferente para cada uno de los creyentes. Así como en el cuerpo de Cristo es uno, dice, así también todos tienen varios miembros, y así es como el Señor lo reparte. Pablo también dice ahí: distingue que el fin de los dones es la reparación, catartizo es la palabra que se utiliza, y la edificación de la iglesia, formada por todos los creyentes genuinos, el verdadero creyente, que se sirven y se animan unos a otros. Así que luego pues él enumera aquí una lista de dones.
en los cuales podemos mencionar en todos esos dones. Él enumera el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de generosidad, el de poder presidir. Miren, el que ustedes tienen es un don especial de Dios, el de hacer misericordia. Es todos estos dones, pero resalta algo, dice al final, dice en Romanos 12, ámense unos a otros, Amén. prefiéranse unos a otros, dice, compartan la necesidad de los santos, unánimes entre ustedes. Estas expresiones indican que los dones son concedidos para la continua edificación de la iglesia. Y así es como él llega en estas páginas y dice, el apóstol Pablo habla, dice, del don espiritual concedido por Dios a quienes son salvos y han recibido el testimonio de Cristo, dice, y le recuerda que tiene suficientes dones, no son escasos, Amén. son suficientes los dones, y esa vocación cristiana sustentada con la enseñanza hace que no les falte ningún don espiritual mientras esperan con ansias a que se manifieste nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Para ir concluyendo en esta pregunta, el teólogo Williams, en su teología sistemática, dice que el don del Espíritu acontece en el momento de la conversión, la salvación y la regeneración. Y reitero, como dije al principio, son para servicio de la iglesia, no para que solamente nosotros los usemos, son para el servicio de la iglesia, para edificación, para exhortación y fortaleza, para consolación o motivación que se debe dar en momentos determinados, para glorificar y representar a Jesucristo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y nos capacita con su dunamis, con la dinamita de Dios, con el poder de Dios, y a los que administran la iglesia y trabajan, los capacita con exousia. A ustedes, pastores, líderes, tienen exousia, poder y autoridad de Dios delegados para trabajar. Así que los dones son capacidades para trabajar y no son un premio a nuestra espiritualidad. Escúchelo bien, no son premios, son capacidades, son un regalo. Dios nos lo regala para que sirvamos a nuestros hermanos y para que nos motivemos unos a otros en el caminar con el Señor. Todos los dones del creyente vienen del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay dones más grandes o más pequeños. Ningún don es más o menos que otro. Así que deben usarse con amor, hermanos, amigos que nos escuchan. Todos los dones que Dios nos los ha dado es por gracia y deben usarse con amor, con el deseo de trabajar y aportar para la obra, para edificación de la iglesia, y son útiles, funcionales e importantes para el siglo XXI hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Amén. Miren qué interesante respuesta que nos dio nuestro hermano doctor Julio David Cuellar en cuanto a qué son los dones del Espíritu Santo y por qué son importantes. No son un premio, hermanos amados, sino son un regalo para edificación, para exhortación. Hermanos, mire qué tremendo. Así que usted no puede decir que no tiene dones del Espíritu Santo. Desde el momento que usted pasó a ser hijo de Dios, el don de la salvación vino sobre usted. Dele gracias a Dios. De repente usted dice, hermanos, que estoy en casa, no sé hacer nada. Usted puede orar por nosotros y sé que lo hace. Algunos pueden ofrendar para el canal 27. Y aún cuando se van a hacer cosas, podríamos denominar relativamente sencillas, como ir al mercado, por ejemplo, que es muy complejo ir al mercado. Es un arte pedir, va, 3 por 1 quetzal, pues, y te compro. Eso es un arte que solo las mujeres tienen, algunos otros hermanos, ¿verdad? Pero ahí usted comparte la palabra del Señor cuando usted mira a una persona con una necesidad, diga, Dios te puede ayudar en esto, ¿sí o no? Y lo ha hecho. Así que usted no puede decir que Dios no le ha dado dones del Espíritu Santo, los tiene. Solo hay que decirle, Señor, ayúdame a ponerlos en práctica para nuestros hermanos. Vamos a hacer una pequeña pausa y en ese momento vamos a las redes sociales, que estoy seguro que como estamos en vivo,
Usted tendrá algunas preguntas, algunas aportaciones, algunos saludos a los cumpleañeros, a los que están de aniversario de bodas, y los vamos a leer en este momento. Así que nos vamos a las redes sociales. La teología y pone sus premisas, eh, epistenio, conocimiento aprendido en la escuela, o fronesis, el aprendizaje aprendido por la prudencia de la vida, o el tecne, que es el de la técnica, el trabajo que uno va aprendiendo. No, va más allá. Él dice que es una sabiduría divina. Y un ejemplo claro del don de sabiduría en acción es lo que pronuncia Esteban cuando a sus opositores, ¿verdad? Cuando lo quieren matar, dice, pero no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu, dice Hechos 6:10. Primera de Reyes, capítulo 3, también relata el evento de Salomón cuando aquellas dos mujeres se discuten a un niño porque una había matado a uno, ¿verdad? Y entonces la envidia quería que el otro también muriera, y entonces Salomón pide una espada, y cuando lo va a partir, dice, una se lanza sobre él, y así es como le da el hijo a aquella que protegió. Ahí muestra el don de sabiduría. Y aquí es donde podemos encontrar también cuando en Éxodo 31 Él es el dador de estas destrezas, sabiduría. Por ejemplo, dice Éxodo 31, 2 y 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. Y la vez pasada hablábamos de ello con hermana Florecita y nos recordábamos de la serie, ¿verdad? Hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Amén. Y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Miren, es Dios el que da la sabiduría, es Dios el que da las capacidades, es Dios el que da los talentos. Y esto nos lo muestra este versículo. Pero hay otro don que va muy de la mano, el de palabra de ciencia, que también se le conoce como palabra de conocimiento. Es una declaración impulsada por el Espíritu Santo que muestra la condición de personas, situaciones o verdades bíblicas. En muchas ocasiones funciona unida al de profecía. Un ejemplo del don de ciencia es el que menciona Pablo, por ejemplo, con relación a los incrédulos. No sé si se han dado cuenta cuando un inconverso llega y dice, pareciera que de mí están hablando allá en el púlpito. Pues a Pablo también le pasaba lo mismo en 1 Corintios 14, cuando él expresa con relación a los incrédulos que al entrar al santuario escuchan palabras de mensajes proféticos que revelan su condición espiritual, su condición mental, su condición física, su ánimo familiar, matrimonial, sufrimientos o pecados. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al ser aludidos por la palabra, se examinan a sí mismos y quedan redargüidos, se postran reconociendo que de verdad es Dios el que está dentro de aquellos congregados. Y eso es interesante porque ocurre aquí y ocurre ahí en el púlpito cuando uno no está muy bien. ¿Será que el pastor sabe lo que yo hice, verdad? Y no, es el Señor el que está hablando. Utiliza el hermano. Ahora, ¿por qué hago esta salvedad? El caso de José y Daniel, a mí siempre me impactan José y Daniel. Tienen don de ciencia y don de sabiduría. Y a veces a uno le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues por medio del don de palabra de ciencia, hermanos, el Señor revela cuál es el problema. El de ciencia revela el problema, pero por medio de sabiduría, el Señor indica cuál es la solución del problema. Así es de que uno revela el problema y el otro da la solución al problema. Por don de ciencia, entonces José en Egipto le explicó al faraón cuál había sido el sueño del faraón. Y por medio del don de sabiduría lo instruyó acerca de las precauciones que se debían tomar
en Egipto para evitar la catástrofe de la hambruna que vendría. Así es de que podemos ver ahí cómo se mezclan y se entrelazan los mismos dones que el Señor nos ha dado. Y Daniel lo mismo allá con Nabucodonosor. Veamos el don de fe. El don de fe se refiere a una fe que obra milagros. Pisteu es la palabra en griego, que es activa, diferente al del fruto, que es fe de confianza, decía el doctor Rigoberto el domingo a las 4 de la tarde. Esa fe de pisteu, y aunque no estaba presente, lo estaba escuchando y copiando. Así es de que Y eso me consta, que toma nota el doctor Cuellar en las es predicaciones. interesante cómo esa fe pisteu aquí es una fe poderosa, una fe que hace, que obra, una fe que es dinámica, una fe que mueve montañas. Esa es la fe, el pisteu en el contexto en el que se habla aquí como don. Procede del poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano que ha recibido ese don y usa dicha fe para creer que Dios puede realizar lo que es posible para el hombre. En la Biblia, este don actúa muchas veces junto al de sanidad, junto al de milagros. Y un ejemplo del don de fe es cuando Jesús explica que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar, dice, la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Como también todos los héroes de la fe que menciona el libro de Hebreos en el capítulo 11, Abraham, Noé, Elías, y al igual que el escritor, tiempo nos haría falta para mencionarlos a todos ellos. ¡Hala, qué belleza! Hermanos, amados, estamos hoy hablando del tema que trae nuestro hermano doctor Julio David Cuellar, los dones del Espíritu Santo, un enfoque bíblico y teológico. Miren, yo creo que todos queremos aprender. Hay un curso que se llama neumatología. Yo lo recibí con la doctora Mayra de Cuellar, la esposa de mi hermano Julio David Cuellar. Me puso a leer en ese tiempo a Riley. Ahora pues tenemos Una una obra maravillosa. Déjeme mostrarla, Es pastor. una obra Miren, maravillosa. este libro, hermanos, usted lo puede encontrar en librería Compran. Es maravilloso. Tengo el honor de tenerlo y lo voy leyendo. He llorado con este libro. Me ha tomado tiempo, no por ser complejo, sino porque Dios me ha hablado y me detengo y analizo muchas cosas. Digo, Señor, tan bello que eres. Yo quiero invitarlo para que lo pueda comprar. En librería Compra usted lo puede solicitar, pero hoy lo estamos, mire, aprendiendo de una manera práctica con nuestro hermano Julio David Cuellar. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, porque luego quiero hacerle a mi hermano doctor Julio David Cuellar una pregunta un poquito complicada que tal vez genere un poquito de conflicto con algunos hermanos nuestros con otra doctrina. Nuestra intención no es entrar en conflicto jamás, sino entender lo que dice la palabra. Más que una doctrina de una iglesia es entender lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, pero le quiero contar, querido doctor, que no solamente tenemos la cuenta de Ban Rural, sino también la cuenta de Banco Industrial. Así que se la quiero presentar para que usted nos pueda agregar a su banca virtual. De pronto se quedó con el teléfono ahí que no le dio tiempo de copiar o de tomarle una fotografía a la cuenta del Banco Industrial. Y dice, ay, hermano, mire, yo quiero, mire, pues hagamos algo. Aparecerá en ese momento un código QR del WhatsApp. Saque su teléfono, encienda la aplicación de la cámara y ahí le va a dar, hay como un cuadrito y un puntito en su teléfono. Ahí le marca y ahí se le va a poner como un cuadrito así. Y enfoca el código QR y si usted le da ahí en la lupita, lo va a redireccionar de una vez al WhatsApp del canal 27, el canal de la esperanza, y usted dice ahí, hermanos, por favor, me pasan el número del Banco Industrial, del BAM, del Banco, del BAC, por ejemplo, del GIT, del Ban Rural, y con mucho gusto se lo estaremos haciendo llegar, ¿sí? Bueno, querido doctor, nos quedamos con algo en el ambiente. Una pregunta, bueno, un poquito conflictiva, porque podría decir, pues si a mí eso me enseñaron toda la vida, eso yo aprendí, pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor sin entrar en ningún conflicto con ninguna denominación? La pregunta es la siguiente. ¿Están vigentes los dones del Espíritu Santo actualmente, mi querido doctor? Interesante la pregunta, y son objeciones muchas veces que se hacen y no por eso entramos en polémica, seguimos Así abrazándonos y es, somos así hermanos es. en el Señor.
Y son objeciones actuales más comunes a las manifestaciones, por ejemplo, de los dones espirituales, tales como el hablar en otras lenguas o el de profetizar, dan conflicto, el de milagros, el de sanidades. Es la idea como que desaparecieron cuando los apóstoles murieron. Y esto pertenece al pasado, pueden decir. Pero si usamos el método socrático, les pregunto, ¿hay necesidad de evangelizar hoy, hermano Riguito? Por supuesto que sí, ¿Aún hay inconversos en el mundo? definitivamente. ¿Hay endemoniados? Sí hay, ¿Hay enfermos aún? lastimosamente sí. Pues entonces esto nos muestra que los dones son importantes para la iglesia Amén. el día de hoy. Amén. Necesitamos de esa capacitación especial del Espíritu Santo para seguir adelante, para hacer la obra que Dios nos ha dado, para el ministerio. Y así como Cristo instruyó e instituyó en su palabra todos estos dones, permanecen para siempre. Amén. Hasta que Él venga. O sea, tal vez ese para siempre, tal vez está de más, sino hasta la venida de Él. Y aunque existan diferentes puntos de vista, diremos aquí con certeza, con convicción, basados en la palabra de Dios, que es fiel y que se cumple, que siguen vigentes hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Amén. Los necesitamos mucho. Todavía hay persecución, todavía hay enfermos, todavía hay endemoniados que tenemos que liberar, todavía hay inconversos, todavía hay gente que aún no ha sido alcanzada por el evangelio de Cristo. Conozco personas con el don de la kenoglosolalia. Kenoglosolalia es un término como se manifiesta en Hechos capítulo 2. En los primeros capítulos del libro de Hechos podemos encontrar las lenguas conocidas, las lenguas humanas, las lenguas que hablar italiano, inglés, francés, alemán, que son lenguas conocidas, son las kenos, glosolalia. Y conozco misioneros en el campo. He conocido gente que habla 22 idiomas de forma natural, sin haberlos estudiado, al igual que otros hermanos. Hermanos, a mí me sorprende ver gente en el África, hermanos en el África, que después llegan a aprender el idioma, cómo se escribe, cómo se instruyen las reglas gramaticales, pero que ellos lo hablan de forma natural y espontánea. Me consta. He visto milagros de sanidad hasta el día de hoy y podemos comprobarlo con radiografías, cómo puede sanarse una pieza dental por milagro de Dios. Y usted es médico dental. Así es de Ajá. que podemos ver esto. Marcos 16, 17 y 18, capítulo 16, versículos 17 y 18 dice en la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y aunque podamos pasar la crítica textual, la crítica literaria, este texto es vigente y sigue siendo vigente hoy, como lo fue en el momento en que se agrega al texto bíblico. Efesios 4:13 también, 1 Corintios 13 dice que las profecías acabarán, pero será cuando se cumpla y estemos con el Señor Jesucristo. Por supuesto, todo don debe sujetarse a lo que la Biblia dice, porque Dios es un Dios de orden y no es para que lo hagamos desordenadamente. Al hablar sobre los milagros, sobre los dones sobrenaturales, el bautismo con el Espíritu Santo, el pensamiento de teólogos y ministros de la patrística, por ejemplo, así como el estudio de la historia de la iglesia, nos enseña que han creído en el continuismo, que ha continuado esta obra milagrosa del Espíritu Santo. Pues para mencionar, y cualquiera lo puede leer en la historia de la iglesia: Justo Mártir, Irineo, Melitón de Asia, Tertuliano, Orígenes, Hilario de Poitiers, Agustín de Hipona. Y a mí me encanta cómo se describe a Agustín de Hipona aquí cuando dice: y aún se conservan entre los cristianos huellas
vestigios de aquel Espíritu Santo que se derramó el día de Pentecostés. Aún expulsan demonios, dice, aún realizan curaciones y sigue repartiendo dones el Espíritu Santo. Miren qué palabras las de Agustín de Hipona. Hoy se sigue viendo todo esto a nuestro alrededor. Miren qué maravilloso, hermano. Miren, yo no sé qué siente usted ahí en casa, pero no solamente es la pasión que le pone mi hermano doctor Julio David Cuellar al tema, sino cuando hablamos del Espíritu Santo algo sucede. Algo sucede en el ambiente, hermano, porque estamos hablando de Dios mismo. Yo no sé qué siente usted. Yo no sé si usted está sintiéndose alegre, feliz, conmovido, diciendo Dios, gracias, porque si hay gente por evangelizar, yo quiero ir por ellos. Si hay gente enferma en el hospital, yo quiero servir poniendo las manos. Que el Señor sane. Nosotros ponemos las manos y que Él haga el milagro. Pero mire qué ambiente más maravilloso, doctor, que se presta para terminar orando, dándole gracias a Dios y pidiendo dones, ¿verdad? Porque esa sería otra pregunta. ¿Es válido pedir dones al Señor cuando Él ya los dio? O no sé, ¿verdad? Pero oremos, querido doctor, porque yo creo que el tiempo nos apremia cada vez y cada vez más pasión por seguir hablando del Espíritu Santo. Así es. Padre, gracias por tu amor, Señor. por tu misericordia y por estos regalos que tú nos has dado, por esas capacidades sobrenaturales que tú nos das. Señor, te pedimos que cada uno de nosotros podamos descubrir los dones los que tú nos has dado, que podamos usarlos para beneficio de la iglesia. Señor, que la gracia tuya, ese regalo inmerecido, Señor, no solo de la salvación, que es un don, que es un regalo, Señor, llegue también y se manifieste en todo el cuerpo de Cristo que nos está viendo, que nos está escuchando, Señor, por las redes sociales. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo buenas noticias. Nuestro hermano Julio David Cuellar se queda con nosotros para el segmento el qué significa y ahí estará respondiendo algunas interrogantes que tenemos. Luego estará compartiendo la palabra del Señor y el programa sigue. Pero estoy seguro, hermanos amados, que este ambiente se quedó maravilloso porque estuvimos hablando y estaremos hablando del Espíritu Santo. Y como dijo el profeta, en cuya presencia estoy. Así que allá en casa, no importando si usted está con fuerzas, desanimado o enfermo, métase en la presencia del Señor y cantemos y adoremos, porque desde Los Ángeles, California, esta mañana nos acompaña nuestra hermana muy conocida, nuestra hermana Génesis Campos. Así que sierva, el tiempo es para ti.